Bendiciones, bendiciones. Bueno, espero que estén bien los que ya se conectaron al programa. Quiero saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya me hace falta transmitir para saludarles y para poderles compartir la palabra. Yo sé que esto es una oportunidad muy especial que Dios nos permite de poder tener este acceso a este medio donde podemos llegar a sus hogares con el consejo de la palabra de Dios. Y hoy voy a hablar de algo muy importante en la vida de todo creyente. Necesitamos crecimiento espiritual. Se trata de un proceso de madurez espiritual, no de alcanzar salvación por primera vez. Recordemos que lo que dice en 1 Pedro, que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. No está hablando de una salvación inicial, sino de un crecimiento. Es decir, que la leche espiritual se refiere a la enseñanza de las Escrituras. Eso es lo que debemos de anhelar, ya que sabemos que eso es fundamental para el crecimiento espiritual del creyente, según lo que ya leímos aquí en 1 Pedro 2:2. Por eso yo quiero que usted, que ya es creyente, que es seguidor del programa Proclamando a Jesucristo por estos años, usted que también está recién comenzando el Evangelio, necesita capacitarse por medio de la palabra de Dios, porque el crecimiento en la salvación es un proceso, y eso es continuo y comienza con la fe. Recuérdese que la salvación que hemos obtenido es por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo, pero necesita ser nutrido por la persona, para que la persona se acerque más a Dios y desarrolle esa vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el crecimiento del cual le quiero hablar hoy, que necesitamos. No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos sin crecimiento, porque si no tomamos la Biblia para constantemente estar leyendo, estudiándola, capacitándonos para poder aprender cómo vivir. Recuérdese que siempre le he estado hablando muchas veces de la relación de un recién nacido con la madre. Por ejemplo, la mamá, el papá tiene que alimentar a ese bebé cuando nació. Y de igual manera, un creyente, por eso es que se necesita tener a alguien que lo ayude cuando uno está recién convertido. Una persona que acepta a Jesús como su Salvador y no se deja enseñar, no se deja pastorear, va a ser una persona que no va a crecer, similar como un bebé que si no se le da alimentación, pues no solamente no va a crecer, sino que va a morir. De igual manera, la persona que acepta a Jesús como su Salvador necesita un pastor, necesita un maestro que lo guíe por el buen camino, porque si no, va a morir espiritualmente. Entonces, la leche espiritual se necesita para crecer, o es decir, la palabra de Dios. Entonces, todo creyente debe de buscar y anhelar la palabra de Dios. Debe de ser un anhelo profundo. Entonces yo quiero compartirle de lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Recuérdese que nosotros estamos siendo capacitados para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo fue el crecimiento de Jesús? Note usted lo que dice de Jesús. En Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sabe por qué muchas veces no hallamos gracia ante la sociedad, ante los hombres? Porque no nos capacitamos, porque no somos obedientes a la palabra de Dios, o porque desconocemos la palabra de Dios. Entonces el testimonio
no nos ayuda, no coopera para hallar gracia ante la sociedad, ante las personas. Ahora que tenemos que entender que ni aún Jesús pudo hallar buena opinión con muchas personas, pero había un grupo que sí estaban de acuerdo a sus enseñanzas. Entonces, aquí vemos que Jesús crecía, dice, en sabiduría. Entonces nosotros de igual manera debemos de aprender de la palabra de Dios. ¿Y qué dice en Santiago? Que el que le falta sabiduría, pues que la pida al Señor, que Dios la va a dar. Entonces crecer en sabiduría. Y si tenemos sabiduría, y crecer en estatura. Pero no está hablando de una estatura en lo físico, sino en lo espiritual, una madurez. Y en gracia para con Dios. Y cuando hayamos gracia, amado oyente, ante los ojos de Dios, la tenemos hecha, porque habrá personas también que vamos a hallar gracia con ellos, de igual manera que Jesús dice que crecía en estatura también y en gracia para con Dios y los hombres. Y sabe, yo creo que es lo mejor que le puede suceder a un creyente, hallar gracia ante los ojos de Dios. La tenemos hecha, como yo digo de esa forma. Si una persona agrada al corazón de Dios con su buena conducta, yo le aseguro que va a tener una vida abundante, una vida llena de paz, de bendición. Entonces yo quiero que meditemos en lo que Dios nos está hablando hoy. Confiar en el Señor con todo el corazón. Aquí vemos una exhortación a la obediencia a la palabra de Dios. Y esto está en Proverbios. En Proverbios capítulo 3, verso 1 al 4 dice: Hijo mío, no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. ¿Sabe por qué muchas veces se acortan los años? Porque pues tenemos falta de conocimiento en la palabra de Dios y no sabemos cómo cuidarnos, pero en las enseñanzas de la palabra, ahí vamos a encontrar la forma como vivir para poder tener vida y paz. Entonces tenemos que ser obedientes y confiar en el Señor, tener fe en la palabra de Dios. Dice que debemos de saber que el fiel amor y la verdad nunca deben de ser abandonados, sino que debemos de atarlas al cuello, escribiéndolas en las tablas del corazón. Y dice: así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente. Eso está en esa versión. Pero en esta dice: nunca se aparte de ti la misericordia, en la Reina Valera, y la verdad, átala a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia, dice, y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios debe de ser guardada en el corazón, en un corazón transformado, por supuesto, porque ya obtuvo salvación. Ahora que tenemos ya el Espíritu Santo en nosotros, ahora tenemos que depositar la palabra de Dios como el alimento que nos va a nutrir, que nos va a dar esa capacitación, esa madurez. Entonces, creciendo en gracia significa que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios constantemente, porque si los alimentamos de la palabra de Dios, tendremos largura de días y años de vida, y paz aumentarán. Dice, qué lindo es saber que la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la puede obtener el Hijo de Dios, aquel que está en obediencia. Una persona que está en desobediencia no tiene paz, no tiene tranquilidad. ¿Qué vida va a ser vivir en problemas, en pleitos, por falta de la obediencia a la palabra de Dios? Entonces, lo más importante en este mensaje es que debemos de anhelar la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro, qué tremendo, con qué sabiduría lo enseña, diciendo que debemos de anhelar la leche espiritual como un niño recién nacido. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta eso, amados oyentes. Si usted tiene muchos años ya de haber creído en Cristo y se ha alimentado a la palabra de Dios, usted es una persona fiel testigo
y que entiende lo que yo verdaderamente estoy hablando hoy. ¿Por qué? Porque usted tendrá testimonio donde haya dado gracia ante los ojos de Dios y ante la sociedad también. ¿Por qué? Porque esto lo dice la palabra. Esta es una añadidura. Cuando hayamos la opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, la tenemos hecha aquí en la tierra. Disfrutamos la vida. Y por eso es importante que nosotros debemos de procurar apartar el tiempo para escudriñar la escritura, para leerla detenidamente y decirle: Señor, ¿qué me quieres hablar? Recuérdese que la palabra profética más segura está escrita ya aquí en este libro, al cual debemos de estar atentos. Recuérdese que también dice la Biblia que por falta de conocimiento el pueblo perece. Y qué lamentable es que el pueblo perezca por falta de conocimiento. Entonces es importantísimo atesorar la palabra escrita, porque en ella encontramos la verdad, en ella encontramos el camino verdadero. Hay mucha gente que anda para arriba y para abajo buscando donde predican mejor, en vez de estar congregándose en un solo lugar, creciendo, enraizándose espiritualmente. Mire que las personas que andan de iglesia en iglesia buscando donde predican mejor, nunca van a crecer, se quedan estancados. Eso es similar como cuando una planta se arranca de un lugar donde se sembró y luego la arrancan, la siembran en otro lado, la arranca de allá, la siembran en otro lado. Entonces esa planta no va a tener un crecimiento saludable y al final se va a secar. Y así está viviendo mucha gente que después de haber creído en Cristo, de haberlo recibido como el único y suficiente Salvador, después de haberse convertido en esa nueva criatura, en ese bebé, ahora están muertos espiritualmente. Yo me he encontrado con personas que no quieren que se les hable del evangelio, habiendo conocido ya, habiendo un día nacieron de nuevo. Pero ¿qué pasó? Se descuidaron, no atesoraron la ley de Dios, la palabra de Dios, no la atesoraron en un corazón nuevo, en un corazón que está limpio. Se descuidaron. Los afanes temporales de esta vida le robaron el tiempo para poder posiblemente congregarse, posiblemente tener el tiempo de reunirse con personas que hablan del amor de Dios por medio de la palabra, de tener amistades buenas. Entonces estas personas se descuidaron y murieron espiritualmente. Pero la buena noticia es que hoy puede usted tomar vida nuevamente. Si usted se descuidó y por una X razón no ha crecido espiritualmente, pues comience ahora. Busque un lugar donde se enseñe la palabra legítima, no la palabra adulterada. Cuando dice adulterada es que no le mezclan herejías a la palabra, sino que se predica la doctrina fundamental, la doctrina. Por eso cuando Jesús enseñaba, él decía, ¿verdad?, que su doctrina era verdadera. Entonces, si usted necesita comenzar a crecer, pues ahí está la palabra de Dios. Empiece a orar al Señor y decirle que le ayude a entender lo que la Biblia le quiere hablar a su vida. Porque aquí cuando dice que debemos de confiar en el Señor con todo el corazón, porque Él está al cuidado de nosotros. La Biblia nos habla y nos enseña que debemos de echar a Él la ansiedad. Y hay gente que por estar ansiosa cae en depresión y se desconectaron de Dios. Y separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo vamos a estar unidos con Jesús? Porque Él es la vida verdadera. Y si estamos conectados en Él, vamos a dar fruto. Y el fruto que vamos a dar va a ser agradable a Dios. Y cuando damos fruto agradable a Dios, vamos a hallar buena opinión también con los hombres. Y este tiempo puede estar muy difícil, pero si hemos hallado gracia ante los ojos de Dios, qué mejor, porque eso es lo primordial. Pero hay gente que está tratando de hallar gracia ante los ojos de los hombres, queriendo ser aprobado por los hombres, pero se están descuidando que de quien primero debemos de buscar hallar gracia es ante los ojos de Dios. Así como Jesús crecía, dice, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. No dice para con los hombres, dice para con Dios
y después los hombres. Entonces lo primero es Dios y después los hombres. Por eso yo en este programa siempre he tenido la experiencia de que pues han habido algunas quejas. Hay gente que se queja, viene con el mismo mensaje, viene con el mismo sermón. Otros dicen, no es así lo que tú estás enseñando, lo que tú estás diciendo. Entonces yo debo de saber que no a todos, no para todos voy a hallar gracia. Pero si hallo gracia ante los ojos de Dios, en primer lugar, y estoy creciendo en sabiduría y que esa estatura a la cual dice la Biblia que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Es decir, que ese es el proceso de crecimiento del que le estoy hablando yo, para que lleguemos un día a dar la estatura del varón perfecto. Al menos a mí me falta muchísimo para llegar a esa estatura que Jesús quiere que lleguemos, porque tenemos que llegar, ¿verdad? Por eso es importante ir luchando para ir combatiendo todo aquello que los limita. Por ejemplo, en Hebreos habla acerca de buscar la paz, dice buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No dice buscar la santidad primero, sino buscar la paz, porque al buscar la paz con todos, eso nos va a llevar a santificarnos. Eso nos va a ayudar para vivir una vida donde verdaderamente se manifieste de que sí somos nuevas criaturas y que ahora las cosas viejas pasaron, somos nuevas criaturas y necesitamos urgentemente alimentarnos con la palabra de Dios. Si usted es una persona que solamente escucha los programas que su servidor o otros siervos predicamos aquí en la radio y no se dedica a usted a tomar un tiempo, por eso a mí me impacta el testimonio de mi esposa. Yo recuerdo que estuve 14 años en los Estados Unidos sin regresar a mi país. Y cuando regresé, hay un montón de libretas llenas de mensajes. Y me dice, mire, todos los 14 años que usted ha estado allá en Estados Unidos, me he congregado y aquí están todos los mensajes que se ha predicado el domingo y el viernes. Creo que esos 2 días eran los que iba al culto de ella. Entonces, ahí estaba el tema, versículos y todo. Y qué tremendo, una enseñanza para mí grandísima esa. Porque ella estaba anotando la palabra de Dios y me dice, y todos los días después del almuerzo, como de las 12 en adelante, 1 hora, me encierro en la habitación y estudio el mensaje, agarro la Biblia y empiezo a ver los versículos que usaron en el sermón dominical o del viernes. Y eso es tremendo. Entonces una persona que se capacite. Entonces por eso alguna gente me dice, ¿cómo es posible que se han aguantado ustedes tantos años separados? Pero es que si uno pone la palabra de Dios en práctica, eso le va a ayudar para poder combatir el pecado, para poder estar agradando a Dios. Y una persona que quiere agradar a Dios tiene que alejarse del pecado, porque el pecado destituye al hombre de la presencia de Dios. Recuérdense que la Biblia dice que estábamos destituidos, pero ahora que recobramos la comunión con Dios, que era la que habíamos perdido por medio del pecado, entonces si no queremos perderla, no pequemos. ¿Y cómo no vamos a pecar? Si tenemos la palabra de Dios que nos dice que debemos de guardarnos, que debemos de eliminar el pecado. Allí en Gálatas usted ve lo que dice, las consecuencias del pecado es tremendo, la desobediencia es tremendo. Allá los mensajes que lee infinidad de veces le he predicado desde Deuteronomio 28, y está la clave de la obediencia, y también allí muestra lo que sufre el desobediente. Hay maldición cuando uno desobedece la palabra de Dios, pero muchas personas la desobedecen porque no la conocen. Y qué lamentable es que usted se descuide de eso, porque no va a disfrutar el evangelio. Y el evangelio es para disfrutarlo, no es para vivir. Entonces a veces se cometen errores cuando no escudriñamos la palabra. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a obtener sabiduría, no tenemos gracia, no tenemos... estamos en crisis, enfermos espiritual. Me compartí hace poquito una persona que me decía que en la iglesia donde él está yendo estaba molesto el pastor porque no se bautizaba. Pero cuando yo lo oí hablar a esta persona, yo digo, pero ¿cómo es posible que lo quieran bautizar a este varón si su conducta no es de un creyente?
en la forma que habla, no es como un creyente. Entonces, y ya lo quieren sumergir a las aguas. Entonces, y hablando de otras congregaciones, porque la gente llega como bien le place, entonces yo le dije, mire, el que cambia es Dios. Y cuando una persona cambia, no hay ni necesidad de suplicarla que se bautice, porque el mismo Espíritu le hace sentir la necesidad de obedecer a la palabra de Dios, porque ese es un mandato del Señor Jesucristo de bautizarse. No tenemos que suplicar a la gente que lo haga. La gente misma va a venir a nosotros a decirnos, yo me quiero bautizar porque quiero obedecer lo que la palabra enseña, lo que Jesús enseñó. Entonces, ¿pero qué pasa? Que estas personas están haciendo las cosas en desorden por falta de conocimiento. Entonces, necesario es, amado oyente, que aprovechemos, nos capacitemos con la palabra de Dios, nutrámonos de ella, atémosla, como dice aquí, ¿en qué? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, de mis enseñanzas. Mire qué bonito lo que dice, no te olvides de mis enseñanzas. Ten en mente mis mandamientos. Entonces debemos de tener en mente de que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere darnos una vida plena, una vida abundante, una relación con Dios en obediencia. Yo le aseguro que uno tiene bendición. ¿Para qué? Si usted... Yo he estado experimentando muchas cosas últimamente donde me sorprende impresionantemente el Señor de las cosas que estoy viviendo últimamente. Entonces, cuando hallamos gracia ante los ojos de Dios, experimentamos muchas cosas de bendición. Y yo quisiera que otros experimentaran, si es que no las han experimentado, por supuesto, porque yo sé que hay otras personas, quizás ustedes, muchos de los que escuchan el programa han experimentado cosas tremendas, más que mí posiblemente. Solo es que las tienen guardaditas ahí, pero como pues no están expuestos así como nosotros, que estamos expuestos a hablar en estos medios donde estamos contando nuestra vida, la realidad de nuestra vida. Entonces para mí es más fácil testificar de las cosas, pero yo sé que si hiciéramos... un tiempo especial de darle personas que llamen y testifiquen a la radio, sé que muchos testificarían de lo que han visto, de lo que han aprendido, a través de que han guardado, han tenido en mente las enseñanzas y que quieren agradar a Dios. Sé que habrían muchos testimonios de gente que diría, esto me ha pasado a mí por cuanto he hallado gracia ante los ojos de Dios. Esto me ha pasado a mí por cuanto estoy obedeciendo la palabra de Dios. Sé que hay muchos. Aquí tenemos una trayectoria. Unos vamos comenzando a crecer. Otros van más decididos y así. Pero como le he dicho siempre, no se trata de quién llega primero a la meta. Se trata de llegar. Se trata de llegar. Por eso es que me sorprende que hay personas que tienen 50 años de ser creyentes y casi poco han experimentado cosas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque han sido negligentes, se han dedicado más a lo material, a lo terrenal. Y hay gente que recién viene convirtiéndose, pero como han deseado, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, han crecido de una manera impresionante y tienen unas experiencias impresionantes y que recién vienen llegando al Evangelio. Pudiendo nosotros con esta gran trayectoria que tenemos, imagínense yo, más de 50 años de ser cristiano y apenas voy comenzando, creciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque a veces somos negligentes, no queremos dedicar tiempo a la palabra de Dios. Entonces, ya que hablé a los creyentes, quiero hablarle también a aquellos que ni siquiera han nacido. Que vengan y nazcan de nuevo y que se capaciten, y verá que en corto plazo usted estará experimentando muchas cosas, muchas cosas. Yo últimamente he estado experimentando unas cosas y le quiero compartir alguna de ellas. En cuanto a la provisión, es impresionante cómo Dios se manifiesta cuando hemos hallado gracia ante los ojos de Él. Ante los ojos de Dios, Dios se manifiesta. He tenido tiempos donde he estado buscando algunos artículos que los quiero comprar y estoy buscándolos, y cuando de repente, sin decirle más que a Dios, encerrado en la oficina, como por ejemplo aquí donde estoy compartiendo, encerrado acá, tomo mi computadora y digo a buscar en algunas tiendas para ordenar en línea, porque aquí hay muchos artículos que así los compramos, los ordenamos y nos llegan a la casa. Entonces uno se evita de ir a las tiendas y estoy buscando en línea, buscando, y estoy a punto de comprarlo cuando de repente no lo compré.
Y ya el siguiente día viene alguien con ese artículo que yo estaba buscando. Me dice, Dios puso en mi corazón que le traiga esto. Dios puso en mi corazón que le traiga esto. Hoy, justo esta semana, he tenido una experiencia tremenda. Estaba queriendo comprar un extractor de jugo. Uno mete las frutas y sale el jugo, pero puro jugo. No es licuado, es puro jugo. Entonces, estaba viéndolo. El siguiente día aparece una hermana y me dice, mire, siervo, Dios me puso en el corazón que le regale esto. Ayer estaba buscando una mochila para mantener cosas heladas o calientes, porque yo tengo un emprendimiento donde vendo jugo de caña y salgo a veces a caminar y llevo la mochila llena de jugo. Entonces, y estaba comprando una mochila. Y hoy se me acerca alguien y me dice, mire, Dios me puso en el corazón que le regale esta mochila. Entonces, y tengo una silla de estas que se usan en la oficina que ya está viejita y estaba queriendo comprar una. ¿Y sabe qué? Donde está ubicada el templo, hay una tienda donde venden cosas de oficina. Todo lo que tiene que ver con oficinas. Ahí hay de todo lo que es para oficina. Y fui a ver las sillas que están caritas. Entonces estuve viéndolas. Y sabe que cuando vengo bajando, una de estas tardes, bajando de la calle principal a la iglesia, por la parte de atrás están los basureros. Y sabe que habían ido a botar 2 sillas. ¿Y sabe por qué las habían botado? Porque terminaron el inventario de la venta y solo les quedaban 2 sillas. Y una de esas sillas le habían marcado tantito con un lapicero y otra estaba un poquito sucia, pero nuevecita con la etiqueta y todo. Ahí tengo 2 sillas nuevas, completamente nuevas, que solo le pasé un trapito mojado y le salió que ni siquiera era permanente la tinta del lapicero con la que la habían manchado. Entonces, esa provisión de Dios, eso a mí me bendice. Entonces, cuando somos personas que agradamos el corazón de Dios, solo anhelamos algo y ya está la provisión. Entonces, me gusta hablar de esto porque esa es la vivencia que se vive en el Evangelio. El Evangelio es práctico, el Evangelio es de experiencias y debemos de anhelar crecer. Entonces, ahora que ya se me fue el tiempo, perdónenme, porque no puedo dejar de testificar, porque eso es lo que a mí me bendice en este ministerio misionero, de las experiencias que yo vivo y que le transmito a las personas para que las vivan también. Así es que si usted, amado oyente, no es creyente, no es cristiano, conviértase a Cristo, conviértase a nueva criatura, no se va a arrepentir, porque aparte de ser salvo de una condenación que le espera por estar destituido de la gloria de Dios, va a tener una vida de paz y tranquilidad en este tiempo en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque usted va a aprender a depender de Dios, a agradarlo a Él. Entonces usted va a tener esa bendición de que sus palabras van a ser poderosas, porque lo que usted pida, lo que usted anhele, Dios se lo va a conceder, porque así dice la palabra. Aquel que aprende a deleitarse en el Señor, Él le va concediendo lo que anhela su corazón. Y yo quisiera hoy que usted reciba la salvación. Solamente haga una oración de fe y dígale a Dios que lo perdone por haber ignorado el llamamiento a la salvación. Recuérdese que Dios lo está buscando a usted. Ni siquiera usted tiene que buscar a Dios. Dios lo está buscando y hoy le está enviando la salvación a su alma a través del mensaje que yo le estoy enviando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que reconocer? Que usted está destituido de la gloria de Dios, pero que a través de Jesucristo usted puede obtener salvación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Entonces, hacer uso de la fe, diciéndole a Jesús que usted reconoce, que usted cree que es verdad, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para darle vida. Ahora, si usted confiesa eso, creyéndolo en su corazón y recibe esa salvación y comienza a hacer lo que ya les expliqué al pueblo de Dios, de que se capacite con la palabra, usted va a ser un cristiano que en corto plazo usted va a ser tierra deseable, personas van a querer estar cerca de usted, porque usted con su vida va a manifestar que es una persona diferente y que se ha convertido en una persona de bien. Yo quiero que usted aproveche esto. Yo me quiero despedir en estos segundos que faltan. Padre, en el nombre de Jesús, sé que esta palabra tú la enviaste con un propósito y que vas a bendecir a la audiencia. Y toda aquella persona que tenga acceso,
será bendecida porque tú la enviaste con un propósito. Bendice a las personas que por primera vez escucharon el programa, aquellos que están escuchando en diferentes plataformas, porque también está saliendo en YouTube, Facebook, TikTok, está saliendo este mensaje que es de bendición. Así es que yo te pido, papito, que bendigas la audiencia y que nos prepares para el próximo año, que ya estamos a punto de llegar al 2026. Ya solo falta